parte del carácter, la personalidad. Entonces es un gozo en esta noche nuevamente reunirnos para tener estos tiempos de aprendizaje, de crecer juntos. La palabra del Señor en Hebreos 1:3 dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Entonces con este texto vamos a empezar en esta noche. Jesús manifiesta la gloria de Dios y expresa el carácter. Entonces vamos a orar. Vamos a iniciar y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor y pedir que el Espíritu Santo nos guíe en esta noche. Padre Celestial, agradecemos la oportunidad que hoy nos das. Gracias por el privilegio de poder recibir todas estas enseñanzas. Sabemos que tú has dispuesto estos momentos de aprendizaje para que nosotros crezcamos en el conocimiento tuyo, pero además para que hagamos aplicaciones prácticas en nuestra vida. Bendigo cada estudiante, cada familia que hoy se conecta y pido que por favor tu Espíritu Santo nos guíe en esta noche, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas y que tu palabra llegue al corazón y produzca en su tiempo el fruto necesario. Bendigo esta oportunidad y pido que de una manera especial la asistencia tuya fluya con libertad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, entonces bienvenidos a los que han estado conectándose. También para animarles en esta noche, estar bien atentos, aliste su agenda, aliste su lapicero, bueno, lo que usted usa para tomar esos apuntes al máximo. Por favor, nos gustaría ver sus rostros, que pudieran encender sus cámaras. Sé que algunos posiblemente tienen inconvenientes, pero en lo posible traten de encender sus cámaras y mantener sus micrófonos debidamente cerrados para no interrumpir a la persona que está hablando. También cualquier inquietud en el proceso de la enseñanza, al final vamos a tener un tiempo de preguntas y de respuestas. Entonces apunte cualquier inquietud que aparezca apenas escucha al expositor, apúntela para no interrumpir ese tiempo. La cita que puse, que leí al comienzo, es Hebreos 1:3, donde nos habla del carácter, que Jesús manifiesta el carácter del Padre. Entonces vamos a dar inicio entregando este tiempo a Dios en adoración, en alabanza. Vamos a entonar ahí una canción, que usted también se conecte, preparar este ambiente, que este es un ambiente donde pues Jesús es el Señor y a Él debemos toda nuestra adoración. Entonces, Pablo, bienvenido, gracias por dirigirnos en esta noche, en este tiempo de entonar juntos esta canción. Gracias, Luisfer. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos entonces una vez más. Y sí, vamos a tener un tiempo de adoración, bueno, y de alabanza. Esta noche queremos alabar al Señor con una canción que se llama Mi Refugio. A veces en el desafío de ser padres o de discipular, nos sentimos cansados, agotados. Buscamos escapar. A veces cuando nuestros hijos salen y estamos sin ellos, como que sentimos, Señor, un minuto de descanso, media hora, una tarde, un día. Pero nuestro refugio es Cristo. Nuestros hijos estarán con nosotros. Es una bendición que estén, y en esos momentos de desafío, qué bueno que podamos buscar a Cristo cuando las cosas nos salen bien. Entonces esta canción tiene que ver con esto, que adoremos porque Él es nuestro refugio. Y les voy a compartir la pantalla con el video y la letra de la canción. Si usted la conoce, escúchela, cántela, y si no, solamente reflexione en ella, ¿vale? Entonces, Luisfer, tú me confirmas, por favor, que se esté compartiendo mi pantalla. Entonces, es acá. Compartir. ¿Se ve y se escucha, Luisfer? Ya acabo de aparecer la imagen y todavía no hay sonido. Y ahora sí. Ya.
Sé que estás cansado de luchar y has dicho, no puedo más, Señor. Piensas que al decirlo es porque todo se derrumbó para ti. Pero quiero que sepas que el decir no puedo más, Señor, solo activa algo a tu favor. Que Dios pelee por ti. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Y tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio, mi refugio, mi refugio. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio, refugio. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Señor, tú eres nuestro refugio, en ti está nuestra esperanza. Señor, a pesar de todas las adversidades, de las cosas que salen como no esperamos,
que tu Espíritu Santo nos conduzca siempre a ti como nuestro refugio, Señor, nuestra esperanza, nuestra paz, nuestro aliento, en la paternidad, en la maternidad, Señor, en el discipulado que tenemos, Señor, con cada uno de todos los chicos de estas nuevas generaciones, Señor. Nos desafían el carácter, nos desafían la paciencia, el amor, nos desafían la fe. Señor, que tú, en ti encontremos recargar nuestra fe y que nos sintamos consolados, amados por ti en medio de nuestra necesidad, Señor. Gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a ir a una primera sesión de grupo pequeño en la que van a estar ustedes allí solitos, dirigidos por el Espíritu Santo, edificándose los unos a los otros. Recuerden que esta es una escuela de padres, no es para padres, sino de padres. O sea, ustedes son los maestros también. Y allí en ese grupo pequeño se edifican los unos a los otros. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la experiencia que tuvimos esta semana en la aplicación práctica. Fue de gran bendición ver a todos enviando sus evidencias. Seguro que el Señor hizo cosas allí bien bonitas, maravillosas. Seguro que tiene su testimonio. Tiene cada uno algo que compartir de cómo Dios le habló, le ministró, le dirigió. Entonces vamos a ir a ese grupo pequeño para que usted pueda compartir con otros la gloria de Dios. Si alguien quiere orar al final por algo que Dios les ponga allí, háganlo. Si alguien siente orar por otro padre o otra persona que esté allí, hágalo también, porque es el Espíritu Santo quien allí dirige. Y luego regresamos aquí para continuar con la clase de hoy. Bueno, entonces voy a ir al grupo, ya los voy a enviar al grupo pequeño. El staff no vamos a ir. Entonces ya les voy a enviar. Permítanme un segundo. Por favor, acepte la invitación. Okay. ¿Me confirman, por favor, si ya han recibido su invitación? Todavía no. ¿Todavía no? Okay. Muy bien. Entonces, aquí se va. Permítame que es que me falta el tiempo. Ya. Ahora sí. Muy bien. Acepte la invitación, por favor. Wow. Muy bien, que espero que hayan tenido un buen tiempo ahí compartiendo sus experiencias de lo que fue esa aplicación, esa primera aplicación práctica. La clave de este tiempo, de este tema de carácter, va a ser la aplicación que usted haga, el ser intencional ahí en casa, aplicando cada cosa que usted va a estar aprendiendo durante este tiempo. Entonces, felicitamos a los que mandaron las evidencias de la aplicación práctica pasada. Eso manifiesta carácter. Eso es carácter, el cumplir con lo acordado, ¿no? Eso es una cualidad interesante. Eso se llama diligencia. Entonces, bueno, como han venido entrando en el transcurso del tiempo más hermanos, queremos recordarles nuevamente una constitución, una forma de gobierno dentro de esta aula virtual, animarles a que las cámaras en lo posible estén encendidas. Yo sé que hay momentos donde hay inconvenientes, pero qué bueno que las cámaras permanezcan encendidas para que los maestros pues puedan también verles y sentir que están conectados con ustedes ahí.
Eso es parte de la honra, que también es carácter. Y estar pendiente de los micrófonos que a veces se encienden, entonces se interrumpe la grabación. Queremos que la grabación esté nítida para que usted nuevamente la escuche si es necesario volverla a escuchar. También queremos animarles a que la clase va hasta las 9 de la noche y que permanezca, no es que el maestro terminó, no, salgo, no, sino que espere los anuncios porque son valiosos e importantes. Entonces, hasta las 9 en punto, a partir de ahí, ya después de las 9, ya usted puede salir con libertad. A veces se toma un tiempito el maestro o el que está dirigiendo, pero se da la libertad para que a las 9 de la noche salga sin ningún inconveniente. Por algún motivo, si usted necesita salir antes, envíe un mensaje interno para que las personas que están llevando el récord de la asistencia pues tengan claridad del por qué usted salió. Todo esto es parte de formar nuestro carácter, ¿no? Eso es Dios ahí enseñándonos en esa formación del carácter. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar, vamos a empezar este tiempo. Sé que hay expectativas, sé que están emocionados, sé que ustedes han dispuesto este tiempo para aprender ahí juntos. Qué bueno ver caras conocidas, amigos, nuevas, caras nuevas. Qué interesante. De diferentes lugares, de diferentes naciones, qué bien. Bueno, en esta noche entonces tengo el privilegio de presentarles a su maestro en esta noche, muy queridos por todos, ya ustedes le conocen, pero no podemos dejar de presentarle. El maestro esta noche es Óscar Quiroga, misionero a tiempo completo, apasionado por el Señor, sirviéndole en las misiones y obedeciendo a ese llamado. Actualmente está ahí, recién llegado a Venezuela, se fue a apoyar la Escuela de Maestros para las Naciones, juntamente con su familia, su esposa, sus hijas, están allí en Venezuela. Entonces, Óscar, como maestro animado y desafiado a que apliquemos estos principios y a través de esta escuela y en esta noche, pues él va a estar enseñándonos, hablándonos de lo que son las 49 cualidades del carácter. Nos va a hablar de unas generalidades y va a tocar unas 4 cualidades de aquí que están planteadas ahí dentro de las 49 cualidades del carácter. Entonces, Óscar, bienvenido a este tiempo y gracias por disponerte. Muchas gracias, Luis Fer. Un saludo a todos, muchas bendiciones. Los saludamos acá desde Venezuela. Tuvimos algunos desafíos con el internet, pero ya lo logramos. Entonces, estamos acá transmitiendo desde Maracaibo, la ciudad del sol, ¿sí? Y la ciudad más caliente de Venezuela y más fría, porque acá hay aire por todos lados, ¿sí? Pero bien. Y para mí, pues, un privilegio hoy poder lograr estar acá con ustedes y qué bueno que estemos conectados desde diferentes naciones. Hay hermanos en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en diferentes naciones, en Brasil. Entonces, gracias también en Panamá, han habido hermanos. Entonces, gracias a todos que podemos poner nuestra cita en este horario. Muchas bendiciones. Bien, vamos a hablar sobre ¿sí? generalidades de las cualidades de carácter. La sesión anterior, ¿sí? Luis Fernando enseñó acerca de la introducción de carácter cristiano. Y hoy vamos a hablar de las cualidades del carácter cristiano. Bien, y vamos a verlo de una forma general. Y primero vamos a empezar viendo que así como Luis Fernando enseñó que son cualidades, que son características, ¿sí? Que podemos ser identificados por el carácter que tenemos y somos identificados por el carácter que tenemos. Existen diferentes cualidades del carácter de Cristo, ¿sí? Que el Señor Jesucristo es nuestro maestro y vino aquí a la tierra y modeló cómo vivir con la palabra
en vivo y en directo aplicada. ¿Sí? Eso es lo que él vino y modeló carácter. Por eso, como decía Luis Fernando, el carácter tiene apellido y ese carácter es cristiano. Entonces, el Señor Jesucristo modeló el carácter, ¿sí? Y por eso el carácter es cristiano. Antes de Cristo no podían lograr una plenitud en el carácter, ¿sí? Porque no se podían autogobernar para lograr ese hábito del carácter. Tenían que depender de la ley externa. Y entonces habían algunos virtuosos, ¿sí? Que querían obedecer la ley, pero que por más que se obedecían, ¿sí? Pues también estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte, la humanidad, entonces pues pecaban, ¿sí? Y había que hacer el sacrificio continuo, ¿bien? Y por eso vemos situaciones como, por ejemplo, en el que tal vez la más conocida es Elías. Elías viene y lo visita el Espíritu Santo, tiene esta visitación del Espíritu Santo y es tan valiente y evidencia una cualidad de carácter de fe y de valentía. Primero fe porque él dijo, no, pues de una, podemos contra estos 400 profetas de Baal, ¿sí? De una, vamos, ¿sí? Y tuvo esa fe, esa valentía también. Pero dije, bueno, 400 contra uno, y no era que era gente solo religiosa, sino que la gente andaba armada también y era muy fácil, ¿sí? Que estos profetas de Baal decidieran matar a Elías, ¿sí? Y Elías tuvo valentía. Pero luego tuvo aún más fe cuando aplicó agua sobre el altar que había hecho, ¿sí? ¿Sí? Hizo una zanja alrededor, un vallado, y lo llenó con agua para que se mantuviera el ambiente húmedo, y es mucho más difícil prender un fuego. No, yo sé que aquí algunos pueden tener habilidades de campismo, pero yo sí no tengo nada de habilidades de campismo, yo no sé prender un fuego, ¿sí? Yo en los asados, ¿sí? No soy el de la parrilla, soy el que está al lado del de la parrilla, como al lado del de al lado de la parrilla, probando de primero, ¿sí? Eso soy yo, ¿sí? Pero no estoy en la parrilla porque no sé prender la brasa, ni el fuego. Pero hay algunos que sí. Entonces, obviamente a ellos que prenden fuego, pues no, pues el fuego se puede prender, pero uno que no sabe prender el fuego, con cualquier chamizo verdecito que haya, eso uno no le prende. Entonces, pues Elías roceó agua sobre todo el altar. Bien, es decir, evidenció valentía, fe. Si vimos todo lo que pasó y luego Dios le enseña, luego Elías dice, no, pues si es Dios, y Dios dice, pues yo era el único, tocó, ¿cierto? Y Dios le dice, no, sí, ahí hay muchos, sí, que están orando y clamando, yo tengo un remanente. Bien, pero esa noticia que Elías recibe, que hay un remanente y él creía que era el único que estaba a favor de Dios, ¿sí? En lugar de afirmar a Elías y darle contentamiento y también más fe, ¿sí? Entonces, ¿sí? Lo llevó a la situación de tener temor de Jezabel. Y luego entonces va y se esconde en la cueva, y es cuando los cuervos le traen pan. Pero, ¿qué sucedió? ¿Por qué su carácter pasó de valentía, ¿sí? A temor, a miedo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el carácter no era permanente, ¿sí? Las personas podían evidenciar un pro o un en pos de la cualidad de carácter, ¿sí? Pero no tenía el apellido cristiano. Fue el Señor Jesús que vino y restauró todas las cosas y nos quitó la ley del pecado y de la muerte, y ahora podemos tener ese carácter pero con el apellido cristiano de una forma permanente más no total. Es decir, vamos en un proceso entregando cosas a Cristo, ¿sí? Y Él forjándonos, ¿sí? Llevándonos paso a paso en el crecimiento del carácter cristiano. Por eso veíamos la sesión anterior, como Luis Fernando explicaba, que carácter es una marca profunda, es un cincelado. Hemos sido cincelados por el Maestro en la medida que le entregamos nuestras decisiones a Él, le entregamos de
de nosotros para que Él nos moldee. Y así se forma el carácter. El carácter es un proceso, no es un acto de magia. Y es un proceso, ¿sí? de entregarle, de seguir creciendo en fe al Señor y de ser moldeados por Él. Entonces vemos cómo Elías, después de tremenda obra, luego perdió el carácter de valentía. Y yo, la verdad, ¿sí? Aunque Jezabel tenía el poder del ejército, ¿sí? Pero estos profetas de Baal eran 400 están reunidos, ¿sí? Entonces, veo que se requirió mucha más valentía para estar allí enfrente. Y luego que pasa el milagro, luego él mismo, ¿sí? Mata a todos estos profetas de Baal, más los otros profetas, y todos los mata degollados, o sea, con su espada. ¿Sí? Y usted degollar 400, bueno, fueron más de 400, no sé, no recuerdo. ¿Sí? Usted tiene que ser fuerte, ¿cierto? ¿Sí? Es un trabajo duro, ¿cierto? Entonces era valiente Elías. Y luego vimos cómo perdió ese carácter porque dependían, ¿sí? De la visitación del Espíritu Santo, ¿sí? de que el Espíritu Santo los visitara y les diera ese poder. Pero ya en Cristo tenemos permanentemente nosotros ese Espíritu Santo y ya no se requiere una visitación. Por eso es que esas canciones de ven Espíritu, ven, eso no es bíblico, ¿sí? Porque el Espíritu ya vino, ¿sí? Él viene cuando confesamos a Cristo como Señor y Salvador. Después de Pentecostés, ¿sí? Ya tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Por lo tanto, tenemos las plenas capacidades de los requisitos para poder empezar a entregar de nosotros para que el Señor moldee en nosotros carácter cristiano. O sea, carácter con el apellido que es cristiano. ¿Bien? Entonces, qué bueno, muy interesante ver que el carácter es cristiano, pero requiere un proceso. Este carácter lo definimos como la vida de Cristo en mí, ¿cierto? Así se definió la vez anterior, es la vida de Cristo en mí por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre frente a cualquier circunstancia. Es decir, carácter cristiano es ser cristiano en cualquier circunstancia, ¿sí? Es ser característico de Cristo ante cualquier circunstancia. Por eso es que llamaron cristianos a los hermanos en Antioquía, ¿sí? Los llamaron cristianos porque eran característicos de Cristo. Es decir, se caracterizaban por ser como Cristo. Es decir, que en lo externo estaban manifestando lo interno que tenían, que era Cristo, de una manera genuina. A veces hay personas que en lo externo están manifestando unas cosas que en lo interno no es lo correcto, pero es fácilmente identificable. Estando tú con la persona, empiezas a ver que no es genuino. Pero estos hermanos en Antioquía de Siria, en lo externo evidenciaron que eran como Cristo. No cumplían todas las cualidades del carácter de Cristo, pero sí algunas. ¿Bien? Algunas, sí, se vio en lo externo eso que procedía de su interno. Lo vemos también en el ejemplo de la iglesia primitiva. La iglesia primaria, primigenia, vemos cómo, ¿sí? Si nacía mujer, entonces la botaban por el muro, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda cardote, las mujeres no servían para el trabajo fuerte, no sé qué, ¿sí? Entonces, con que tengamos una hija que traiga a los otros y la prole, listo, ¿sí? O una o dos y no más, ¿sí? De resto, hombres, varones, necesitamos ejército, necesitamos trabajo fuerte. Entonces botaban a las niñas por el muro y los cristianos iban y la recogían. La gente tenía la peste y los cristianos iban y atendían al enfermo, ¿sí? Al huérfano, al abandonado, al enfermo. ¿Sí? Es decir, evidenciaron en lo externo, ¿sí? Mediante las obras, lo interno que tenían. ¿Sí? Y se caracterizaron por lo que haría Cristo en esa situación. Y eso es lo que se espera de nosotros, los cristianos. Lastimosamente, ¿sí? Hay muchos entre nosotros que están entre nosotros, pero que no son de nosotros. Y a veces hay mal testimonio por ellos porque se creen que son cristianos y resulta que no. ¿Cómo vamos a saberlo? Por los frutos los conoceréis.
¿sí? Bien, entonces por los frutos los conoceremos, ¿sí? Este no tiene un fruto digno de un cristiano, dudo que sea cristiano, así se congregue y así recite la Biblia. ¿Bien? Pero tampoco quiere decir que tenga un fruto perfecto en todas las áreas, porque el carácter es continuo, es un trabajo continuo. ¿Sí? En esta escuela, ¿sí? Que es de padres para cómo cultivar el alma de sus hijos, ¿sí? Respecto al carácter cristiano, ¿sí? Cómo cultivar que sus hijos puedan decidir correctamente en su alma, porque la batalla está en el alma. ¿Sí? El espíritu es salvo, ¿sí? Cuando conocemos a Cristo, ¿sí? Pero hay una batalla en el alma que Dios permite para probarnos y para que nosotros veamos a través del tiempo la madurez en Cristo y seamos testimonio a otros desde que conocemos a Cristo. Porque desde que conocemos a Cristo hay algo que cambia en nosotros, pero a medida que pasa el tiempo, pues debe haber más fruto. ¿Sí? No es que yo llevo 20 años siendo cristiano, pero todavía no veo en algunas cosas sencillas un fruto. ¿Sí? Entonces no ha madurado en Cristo. Pero sí se debe notar en lo externo eso que tienes en lo interno. Pero hay una batalla en el alma. ¿Cómo cultivar que sus hijos decidan en el alma, que es mente, voluntad y emociones? ¿Cómo cultivar que ejerzan su voluntad de la manera correcta? Y para ello tenemos que enseñar carácter cristiano. Esa es la razón por la cual estamos enseñando carácter, para que ustedes puedan enseñar a sus hijos, ¿sí? A decidir. Pero ¿cómo lo enseñas a decidir correctamente? Pues en carácter, ¿sí? Que cuando ellos estén solos puedan tomar una decisión correcta. ¿Bien? Ejemplo, y los que estuvieron primer trimestre lo leyeron en el libro esta anécdota, pero ahora voy a hacerla con una que me sucedió hoy, igual, bueno, de la misma situación. Entonces, mis hijas, pues somos una familia cristiana, pero mi cuñado también es una familia cristiana. Entonces fuimos mis hijas van a jugar con los primos. Los primos son escolarizados, estudian en un colegio pagano, ¿sí? Y mis hijas son educadas en casa. Entonces, pues, digamos, no es tan pagano como, aunque todo nuestro homeschool se supone que queremos hacer cristiano, pero también cada uno tiene cierto grado de paganismo. Pero, pues obviamente en su educación ha habido una diferencia. Entonces nosotros hemos decidido, decidido enseñarles a las hijas respecto a los principios de Dios, y uno de esos principios es lo que habla Dios en Deuteronomio respecto a los agoreros, los adivinos, el preguntarle a los muertos, la brujería, la adivinación, todo eso. ¿Bien? Entonces, hay algunos programas que pues no les permitimos ver a las hijas, ¿sí? Que son de brujería. Bien, entonces ellas llegan allá y efectivamente pues prenden el televisor los primos y está uno de esos programas que se llama Princesita Sofía. Y entonces la hija, la Laura dice, la menor dice, no, pues no podemos estar acá, tenemos que jugar a otra cosa porque el programa no lo podemos ver. Bien, pero no lo digo, no lo podemos ver porque mis padres no me dejan, mis papás no me dejan, ¿sí? ¿Sí? Sino que entiende que esto, ¿sí? Pues no es un principio bíblico hacer. Ay, pero pues entretengan, bueno, pues mejor que pueden pasar un rato viendo televisión, pero un programa, ¿sí? No necesariamente un programa que esté recitando la Biblia, ¿sí? Pero sí un programa pues que no tenga ese mal principio bíblico. Bien, entonces ellas evidenciaron allí, ¿sí? En su voluntad, no estábamos ninguno de los padres, pues nosotros dejamos a las hijas ahí, precisamente íbamos para una reunión donde Luis Fernando, y son reuniones largas, entonces las dejamos allí. Entonces ellas mismas tomaron su decisión. ¿Sí? Pero ahora que vinimos para acá, entonces sabemos acá que hay algo más de deficiencias de internet, entonces dijimos, bueno, necesitamos que ellas puedan tener acceso a tomar fotos de sus registros, de su clase o algo, y pues no siempre podemos tener el celular con ellas porque vamos a depender más del celular nosotros, ¿sí? Entonces, o darles el celular, entonces vamos a traer un celular, ¿sí? Que era el de mi mamá murió hace un mes, entonces
el celular de la abuela para que ellas puedan tomar sus fotos, puedan tomar sus cosas y listo, y puedan usarlo así. Bien, bien, para eso nomás, ¿sí? No va a tener llamadas ni datos, nada. Pero ¿qué vemos? ¿Sí? Que se les explicó, ¿sí? Se les dijo para qué es, cuánto tiempo, pero Ana Paula no respetó los tiempos. Ay, a un celular, claro. Es que quiere decir que todavía no tiene un buen autogobierno para manifestar el carácter, ¿sí? ¿Sí? De dominar el celular. Es decir, el carácter de poder, ¿sí? Tener dominio propio, ¿sí? Que es un fruto del Espíritu Santo. Ese fruto no lo ha demostrado aún en ella. Entonces nos toca ponerle más cuidado, enseñarla más, darle más placito, ¿sí? Ser intencionales en la educación de esta parte del carácter, porque le falta dominio propio, ¿sí? Y dominio propio es una cualidad de carácter y es además un fruto del Espíritu Santo, ¿bien? Y le hace falta en ella dominio propio. Entonces, el carácter es algo que, ¿sí? Vamos a estar haciendo y vamos a estar viendo continuamente hasta que ya estemos, ¿sí? Ya no estemos en este mundo, vamos a requerir carácter cristiano. Y a veces hay cosas en las que estamos más mal y cosas en las que estamos bien. Yo aún hay cosas que todavía no he resuelto de mi carácter cristiano, ¿sí? Y hay otras que sí. ¿Bien? Entonces a veces me dejo dominar por la ansiedad, por ejemplo, ¿sí? O a veces por otras cosas y así, y hay otras que la he logrado. Bien, pero en carácter cristiano, ¿sí? Hay varios estudios, varios trabajos que se han hecho a partir del testimonio que tenemos del Señor Jesucristo en la Biblia y también en la historia. ¿Bien? Pero tal vez el trabajo de mayor reconocimiento es el estudio que hicieron hermanos a finales de los 50 y 60 acerca de verificar el carácter de Cristo en los evangelios. Y ellos encontraron que el Señor Jesucristo hizo 49 mandatos en los evangelios. Hay 49 cosas que él les mandó a hacer a los discípulos. ¿Sí? Y no es casualidad de que sean 49, porque pues 49 no es un número como tan popular. ¿Sí? En la Biblia tenemos el número 40, de pronto más popular, pero 49 no es un número tan popular, pero sí el número para los hebreos de que se completó algo era 7. ¿Sí? Ellos reunían y agrupaban su aritmética en base 7. Por lo tanto, 7 es el número de la completitud. Se completó la semana, es decir, la reunión de 7 unidades. Bien, pero el Señor Jesús no solo es lo completo, sino es lo completo de lo completo, es decir, 7 por 7, 49. ¿Sí? Entonces no es casualidad de que hayan sido esos mandatos, ¿sí? Pero encontramos 49 mandatos de Cristo en los evangelios. Y esos mandatos que el Señor nos mandó a hacer y le mandó a hacer a sus discípulos y en sí pues está dando un ejemplo para todos nosotros, todo el que crea su discípulo está ya en un proceso de discipulado con él porque le vamos entregando y él va forjando nuestro carácter, entonces pues también son instrucciones para nosotros. O sea que si el Señor Jesucristo lo mandó es porque es bueno. ¿Sí? Y o sea que si es bueno, ¿sí? Él quiere que lo hagamos. ¿Sí? Y si es bueno, es algo que nos va a dar, ¿sí? La evidencia del carácter de Cristo. ¿Sí? Y esos estudios los hizo Bill Gader y el Instituto de Principios Básicos de Vida, precisamente como una reacción a la expulsión de la Biblia de las escuelas en los Estados Unidos, que sucedió en 1963. Entonces, de las escuelas públicas estamos hablando. Entonces,
debido a ello, ellos empezaron a enseñar carácter como parte de la capacitación a los cristianos y a la iglesia en general, para garantizar que ya, si la Biblia no va a estar en la escuela, ¿sí?, entonces pues no vamos a tener un modelo de carácter para nuestros hijos. Por lo tanto, enfatizaron las enseñanzas de carácter. ¿Bien? Con el tiempo, entonces, esto se volvió internacional, con muy poco tiempo. Estas enseñanzas de carácter empezaron a hacerse en muchas partes del mundo, inclusive varios ministerios que empezaron siendo parte de este instituto, luego fueron ministerios independientes y también internacionales, que aún hoy siguen aplicando carácter cristiano para la familia, para la iglesia, para la empresa, para varias iniciativas ministeriales. ¿Bien? Pero en primer lugar, entonces ellos estudiaron 49 cualidades del carácter. Entonces, yo acá a compartir pantalla a ustedes y vamos a ver un panorama de estas 49 cualidades del carácter. Vamos a hablar de estas 49, ¿sí?, en esta escuela, pero eso no quiere decir que solo hay 49 cualidades del carácter, no, ¿sí? Porque toda la palabra nos está enseñando carácter cristiano. Inclusive, si Cristo no había venido, podemos aprender algo del carácter cristiano a través de la visitación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento o de la obediencia de aquellos que querían seguir la ley. Y en el Nuevo Testamento, una vez el Señor asciende, podemos seguir viendo carácter cristiano, ¿sí?, en todo lo que queda de la Biblia, la iglesia, qué carácter cristiano tuvo, ¿sí?, los mismos apóstoles, ¿sí?, cómo se funda la iglesia, las cartas, el mal carácter que vemos ahí en Primera a los Corintios, luego el buen carácter de solucionar el problema en Segunda a los Corintios. Bien, la situación del buen carácter de Filemón, ¿sí?, con el mal carácter que, ¿sí?, podría haber tenido Onésimo, y luego cómo Pablo apela al carácter de Filemón para que reciba a Onésimo ya no como un esclavo, sino como un hermano. ¿Ven? Y vemos muchas situaciones, ¿sí?, el carácter de Juan, ¿sí?, que tiene la fe para que no lo puedan asesinar, ¿sí?, o sea, no lo puedan matar a espada, porque era tal su carácter cristiano que la gente tenía miedo, ¿sí?, y por eso entonces le echaron aceite hirviendo y tampoco moría, y por eso fue desterrado a Patmos, ¿sí? Usted tiene que tener mucha fe para eso. Bien, entonces vemos carácter cristiano. También vemos vallas de carácter cristiano a lo largo de la palabra. Es más, si nosotros analizamos los personajes bíblicos, ¿sí?, vamos a ver que hay muy mal carácter en muchos, e inclusive muchos que siguieron a Cristo. Bien, bien. Moisés, el hombre más humilde, más manso, mansedumbre con Moisés en toda la tierra. Pero aún así ese pueblo era tan mala gente, ¿sí?, que le sacó la piedra a Moisés, ¿sí? Entonces, con razón después Josué dijo, no, yo no me los aguanto. ¿Bien? Y vemos el mal carácter de Josué, de su irresponsabilidad de dejar el pueblo abandonado, pero también vemos el buen carácter de Josué, de la valentía de poder conquistar esa tierra y la fe que tuvo en Dios, de que fue palabra de Dios que les iba a dar esa tierra. ¿Bien? Y por eso Josué es uno de los espías que trae un buen reporte. ¿Bien? Entonces, vemos carácter a lo largo de la vida. No son solo 49 cualidades, ¿sí? Quiero dejar eso bien claro, ¿sí? Pero vamos a trabajar, ¿sí?, estas 49 cualidades que nos dan un buen panorama, ¿sí?, y que están basadas en la información que nos da la Biblia del tiempo de Jesucristo en la tierra. Aunque hay más cualidades de carácter, pero las, digamos, básicas son las que Cristo vino y modeló por el mismo, ¿sí? Bien, porque podemos sobre esas poder ahondar y buscar más. Entonces, entonces vamos a mirar y vamos a ver estos 49 mandatos que nos van a conllevar a las cualidades del carácter, ¿sí?, del carácter cristiano, a 49 cualidades del carácter cristiano. Voy a ponerle acá de una vez cristiano porque no está bien el apellido. Bien, entonces ya vimos que era carácter de ser cristiano,
ante cualquier circunstancia, ¿cierto? Es la vida de Cristo por el poder del Espíritu Santo para hacer lo que quiere, que la voluntad del Padre, lo que Él quiere que se haga, ¿sí? Y que vino y Jesucristo lo modeló. Jesucristo modeló toda la voluntad del Padre, ¿bien? Y ahora Él es nuestro maestro, ¿sí? Y podemos tener todas estas cualidades de carácter. Entonces acá vemos en este material ya está en el grupo de esta escuela ahí en su WhatsApp, ya se lo mandamos. Y vemos, básicamente voy a explicar la estructura. Tenemos entonces a la izquierda el número de la cualidad de carácter, ¿sí? Eso no quiere decir que la número 1 sea más importante que la 2. Aquí solo están organizadas alfabéticamente, ¿bien? Pero, ¿sí? Ahorro, atención, ¿sí? Benevolencia. Ustedes pueden encontrar en diferentes materiales estos sinónimos: benevolencia, benignidad, amabilidad, afabilidad, inclusive otros nombres, ¿sí? Pero vamos a usar este material para enseñar carácter cristiano, cómo enseñarle a sus hijos. Entonces tenemos número de cualidad de carácter, que están ordenadas alfabéticamente, el mandato de Jesucristo que están en los evangelios, ¿bien? ¿Sí? Ahora, ese mandato de Jesucristo aquí en este estudio, no es que ahí en Mateo 6, del 19 al 21 diga, ve y ahorras, no, ¿sí? Él dijo, guarda tesoros, ¿cierto? Escucha la voz de Dios. Entonces, a partir de ese mandato, ¿qué necesitamos para escuchar la voz de Dios? Atención, ¿sí? Entonces, a partir de esos mandatos, entonces, se producen estas cualidades de carácter. Entonces, tenemos el mandato de Jesucristo. Eso no tampoco quiere decir que sea el único lugar donde encuentres en la Biblia que hable de atención. No, ¿sí? O que hable de compasión, solo en esa cita bíblica. No, hay muchas. Es más, podemos usar las concordancias y podemos ver en el Antiguo y en el Nuevo, wow, cuánto habla de algo de cualidades de carácter, unas más que otras. Bien, pero tenemos el mandato de Jesucristo de ese estudio de los evangelios. Luego tenemos la definición de la cualidad de carácter. Bien, la definición es algo muy importante porque el primer paso para razonar es definir. Por lo tanto, es bien importante conocer una definición, nos va a servir para saber más acerca de la cualidad de carácter, hasta dónde llega, también para memorizarlas, aprenderlas, citárselas a nuestros hijos, ¿sí? Y entonces es bien importante el trabajo más adelante, vamos a ver cómo enseñar una cualidad de carácter y qué importancia tiene la definición. Bien, también tenemos al final un centro de verdad. Ya algunos hemos sabido lo que es centro de verdad, pero recordemos, la verdad está en el centro, ¿sí? La obediencia está allí en el centro y yo soy libre de separarme, de desobedecer la verdad y me voy a un extremo o al otro, ¿cierto? Entonces me voy a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Y ambos son malos, ambos son mentiras, por eso todos los extremos son malos, pero acá tenemos el centro de verdad y los extremos, uno como falsificación y otro como perversión. Recordemos que el enemigo, ¿sí? Quiere engañarnos, pero si yo digo no, yo sé que hay que la frugalidad es un principio bíblico, entonces él va a querer, ¿sí? Y yo digo no, entonces despilfarro está mal, ¿sí? Como cristiano, pero, ¿sí? Entonces nos va a engañar con la prodigalidad, ¿sí? O en la atención, digo no, distraerme es tan malo, pero con la abstracción. Entonces él nos presenta algo como si fuera verdad, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Veamos acá, la bondad, hay que ser buenos, entonces hay que aceptar todo, ¿sí? Y esa es la indulgencia, condescendencia. Y no, ese es un extremo también, ¿bien? Entonces tenemos claro acá el centro de verdad de la cualidad de carácter, cuál es y cuáles son los extremos. Inclusive también vamos a aprender cómo enseñar las cualidades de carácter a partir de los opuestos, ¿sí? Porque no necesito yo ir al mundo a experimentar el mal para saber que el mal es malo, ¿sí? Tengo suficientes, ¿sí? Ejemplos del mal en la Biblia, ¿sí? Que me van a dar luz de no hacer ese mal. O también en la nación, en mi comunidad, ¿sí? En mi familia, mire lo que hice y mire lo que le pasó, no tengo que yo meter, pero sí hay un mecanismo y una forma de poder
a enseñar carácter cristiano a partir de los opuestos, es decir, de los extremos. No vamos a vencer no vamos a probar el mal para vencer el mal, sino vamos a vencer el mal con el bien. Pero también podemos llegar a ese bien dando como testimonio qué pasó al decidirse por el mal. Entonces, básicamente, el material que vamos a usar va a tener, pues, estas partes, ¿bien? Entonces, ahí hacia abajo, entonces vamos a tener, pues, las diferentes cualidades del carácter de Cristo de estas 49. Terminando en virtud, que es como la que condensa todas las demás, ¿bien? Entonces, ese es un listadito de las cualidades del carácter, de estas 49 cualidades del carácter, ¿bien? Entonces, bien importante que veamos que como tal tiene la definición, pero este no es el único material y además es un material muy condensado, muy compacto, en el cual solo tenemos las definiciones, pero hay muchas más herramientas, muchas más cosas que vamos a aprender acerca. No se escucha el profe. Están vendiendo una cadena de 150.000 pesos. ¿Se me perdió el audio? Okay. Se le abrió el micrófono a otras personas. Bien, entonces estaba diciendo que tenemos este material, pero no es el único, este es un material muy condensado. Vamos a seguir ampliando el concepto de carácter, hay muchos materiales que van a profundizar más, pero este es una buena cosa, sobre todo para entender de una forma sucinta las cualidades del carácter. Entonces tenemos estas 49 cualidades del carácter y importante, ahí está la definición, no estamos profundizando en esta definición, pero sí nos va a empezar a servir para yo empezar a leer las definiciones y poder entender, ¿bien? Y empezar a adquirir un lenguaje de carácter, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo nosotros tenemos que empezar a hablar en términos de carácter, ¿sí? Para poder dar un fundamento del carácter de nuestros hijos. Entonces, vamos a usar este material de forma general, ¿sí? Ahí vamos a empezar a conocerlo y además vamos a ver estas 49 que puede ser un examen, un autoexamen. Cuando uno las ve y dice, bueno, estas obviamente estas no las tengo. Uno de los que primero identifica pues, es las que no tiene, ¿sí? Estas sí las tengo, esas son poquitas las que uno tiene, ¿sí? Y estas quedó en blanco, no sé si ni siquiera, ni sé qué es eso, ¿sí? O venga a ver cuál es esta definición, o bueno, yo sé que esa como que yo quiero como tenerla, pero no puedo, no le he entregado a Cristo, ¿sí? Hay unas allí que no tenemos, ¿sí? O sea, que no sabemos, estamos entregando, no, otras que nunca les hemos entregado y no las cumplimos, y otras que ya las hemos resuelto en Cristo Jesús y las tenemos y somos testimonio de carácter. Entonces nos va a servir para tener un buen complemento, ¿bien? De ellas. Entonces voy a volver a pasar acá, voy a nombrarlas rápidamente y ahorita voy a tomar 4 cualidades de carácter, ¿sí? Y voy a explicarlas, voy a tomar solo 4, ¿bien? Cada semana vamos a estar tomando algunas de estas cualidades de carácter, ¿bien? No las vamos a hacer en el orden alfabético, por lo tanto es bien importante que usted, si puede imprimir ese material mejor para que vaya viendo cuáles vamos haciendo. Vamos a tener todas las sesiones, unos 2 minutos por cualidad de carácter, vamos a ver 5 cada sesión, para que cuando acabemos habíamos hablado de todas las 49 con este material bien sucinto. Entonces, tenemos cualidades acá, ahorro, atención, ¿sí? Benevolencia, bondad, compasión, misericordia, la misma, confiabilidad, ¿sí? Contentamiento, creatividad, cuidado, no estoy leyendo todos los sinónimos, ¿sí? Deferencia, ser decidido, ser diligente, le hace falta mucho a los jóvenes hoy, ¿sí? Discernimiento, sensatez, también nos falta a todos, bien, discreción, disponibilidad, hay algunas que somos disponibles, bien, dominio propio, entusiasmo, dedicación, fe, a veces
nos falta fe, bien, flexibilidad, generosidad. A veces hay gente que es bien generosa, bien, qué bueno esa cualidad de carácter, gozo, el regocijo, hay gente que está feliz a pesar de las situaciones que pasan. Bien, gratitud, qué buena cualidad de carácter la gratitud, o respeto, hospitalidad. Recordemos lo que dice la palabra acerca de la hospitalidad, ¿sí? Aquí estamos basándonos en los evangelios, pero ahí vemos en Hebreos, sí, y en Romanos acerca de lo que habla acerca de la hospitalidad. Qué bueno que siga la hospitalidad porque has hospedado hasta ángeles sin saber. Bien, nos dice. Humildad, ingenio, iniciativa, la cualidad de justicia. Uy, qué bueno entender la justicia bien desde la forma cristiana para no dañar a otros. Lealtad, mansedumbre. Uy, obediencia es la que todos necesitamos. Y yo creo que cada vez que enseñamos carácter, ay, bueno, yo necesito que mis hijos me obedezcan. ¿Sí? Aquí vamos a aprender cómo lograr, ¿sí? Fundamentar el carácter para que esta cualidad de obediencia al menos empiecen a obedecernos en algo nuestros hijos. Orden, paciencia, perdón, perseverancia. Hay varias cosas que como cristianos con el tiempo es que podemos entenderlas. ¿Sí? Persuasión, recordemos perseverancia, constancia es tan importante. Como la Biblia nos enseña, estos los que perseveraron en la reunión, los que perseveraron en Cristo, fueron los que formaron la iglesia. ¿Sí? Dios quiere que perseveremos hasta el fin, ¿sí? Persuasión, prudencia, cautela, puntualidad, ¿sí? Esa en Latinoamérica a veces nos cuesta, responsabilidad, sabiduría, wow, una excelente cualidad de carácter, seguridad, tenemos acá sensibilidad, sinceridad, templanza, tolerancia, la tolerancia entendiéndola como Dios la diseñó, no lo que nos dice ahora el mundo acerca de la tolerancia. Valentía, de nuevo, veracidad, ¿sí? Y virtud. La suma de todas las cualidades del carácter de Cristo es el amor. Bien, bien, entonces todas estas son 49 cualidades de el carácter. Bien, entonces yo voy a tomar aquí algunas, ¿sí? Y voy a trabajarlas 2 minutitos cada una de ellas. Y voy a empezar, ¿sí? con las más sencillas. Aunque aquí están organizadas en orden alfabético, las cualidades de carácter no son iguales. Hay algunas cualidades que se empiezan a adquirir a medida que nuestros hijos van creciendo, ¿sí? Y hay unas que se requieren cuando son bien pequeñitos. Se requiere que se desarrollen en la primera niñez, en lo que llamamos infancia, ¿bien? Entonces voy a empezar con las 4 más básicas, ¿sí? Que las 2 primeras serían atención y obediencia, y allí voy a escoger de las otras, pues me gusta mucho pulcritud en el caso, ¿sí? O me gusta en ese caso, y eso que a mí me falta más pulcritud, ¿sí? O de pronto veracidad y responsabilidad. Bien, pero vamos a empezar entonces con atención y obediencia. Y voy a empezar acá con atención, ¿por qué? Porque es que muchas veces nosotros mandamos a nuestros hijos, les damos una orden, pero como si nuestros hijos fueran adultos. A veces inclusive con un lenguaje que ellos ni entienden, pero como si ellos pusieran atención como un adulto. Y las ventanas de atención de los hijos no son iguales a las nuestras. Bien, entonces tenemos que primero enseñarles atención para que puedan obedecernos o para que puedan entender cualquier cosa. Y atención es una cualidad de carácter que hay que fundamentar desde que son pequeñitos. Bien, el mandato acá que tenemos es escuchar la voz de Dios. Obviamente, pues no es la primera clase que les vamos a dar, bueno, vamos a orar para escuchar la voz de Dios, pero sí es algo que debemos enseñar pronto a los hijos. Y atención vamos a mirar la definición, ¿sí? Porque a veces atención, no, yo ya sé qué es atención, yo ya sé poner atención, obviamente, sí, es mirar a la persona y escucharla. Pero una cosa es que nosotros creamos algo, ¿bien? Y otra cosa es ver la idea de la definición. La definición nos va a llevar al fundamento completo, porque yo creo que pongo atención, ¿bien? Yo empecé a enseñar carácter hace muchos años,
¿sí? En los 90. ¿Bien? Y pues he enseñado las cualidades de carácter y he enseñado todas, pero no tengo todas, aún no tengo muchas de ellas. ¿Bien? Pero voy a dar acá un testimonio y me voy a dar varilla yo mismo y varita yo mismo, porque acá está mi hermana en esta escuela y ella es testigo porque ella es la afectada y beneficiaria de esta cualidad de carácter. ¿Sí? Y es que yo enseñaba atención muchos años, ¿sabes? La primera cualidad de carácter es la atención para enseñar, ¿sí? Entonces yo pues ya me sabía la definición, todo eso, pero ¿sí? A veces teníamos reuniones con los hermanos y mi hermana habla harto para dar una idea, ¿no? O sea, todo bien detallista, entonces, y nosotros somos 3 hombres y ella, entonces, todos los hombres, ya, bueno, está bien, ¿sí? Para nosotros ya, listo, lo que hay que hacer es esto, ¿sí? Pero obviamente, pues también nosotros no tenemos en cuenta todas las posibles variables, ¿sí? Entonces, pues también a veces las barramos, ¿sí? Pero entonces a veces teníamos reuniones y yo me llevaba mi computador y pues como teníamos reuniones de hermanos, entonces para hacer algún asunto de la familia, de mis padres son separados, entonces pues tocaba, sí, a veces hacer algunas reuniones. Entonces yo me llevaba mi computador y decía, no, como hay tanto trabajo en misiones, ¿sí? Entonces también es mucho los obreros son pocos, mi hermana se demora 10 minutos para decir una idea, ¿sí? Entonces yo escucho la idea y luego los otros 9 minutos trabajo, ¿sí? Y luego decimos la respuesta o lo que pensamos, ¿sí? Y entonces bueno, entonces un día yo hacía eso siempre. Y entonces al otro día voy a enseñar la cualidad de carácter de atención. ¿A quién cree que Dios ministró con esa cualidad de carácter? A mí. Sí, pero, o sea, ¿qué estás enseñando atención? Y ayer le pusiste atención a tu hermana. No, ay, ¿sí? Y ya me tocó no llevar el computador. Ahora, sí me tocó llevar el computador, pero no trabajar. A veces me le trabajaba, sí, pero ya no así de una forma planeada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es que uno cree que es poner atención. Pero cuando nosotros vamos a... Sí, yo ya ven por qué me eché varita yo, ya me eché auto. Bien, entonces, cuando vamos a la definición de atención, mire lo que quiere decir atención. ¿Sí? Atención no es solo poner atención es mostrar el valor de la dignidad de Dios en una persona o tarea, concentrándome totalmente en ella. O sea, atención es algo bien profundo, es una cuestión de la dignidad de Dios en la creación de toda la humanidad. A todo ser humano lo hizo a imagen y semejanza de Dios. O sea, no poner atención es un problema de no reconocer la doctrina principal de la cristiandad, que es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Para que gobernase. Esa es la idea más importante de la cristiandad, ¿sí? Eso es más importante que Juan 3:16 y todo eso, porque eso es desde antes de que empezáramos, ¿sí? Y entonces es algo acerca de la dignidad, mostrar el valor de la dignidad de Dios en una persona. Todas las personas tienen esa dignidad de Dios, así sean ateos, ¿sí? Repaganos, ¿sí? Hasta los hinchas de Millonarios y de todos esos tienen dignidad, ¿cierto? Uno que es hincha de Santa Fe, ¿cierto? Bien, ellos dirán lo mismo de nosotros, pero mostrar el valor de la dignidad de Dios en una persona o tarea, concentrándome totalmente en ella. Eso es atención. De esto vamos a ver más adelante y vamos a ver cómo esto es de importante y también cómo poder con pequeños enseñarles esta cualidad de carácter. ¿Sí? Porque no es tan fácil que pongan atención cuando son chiquitos. Entonces, vemos la diferencia que nos da la definición. Entonces, acá tenemos algunas definiciones, ¿sí? Y vemos el centro, ¿verdad? Pues esa atención, un opuesto es abstraerse, ¿sí? Quiero poner atención y me pongo a echar globos, ¿sí? Y me abstraigo, ¿sí? O como yo hacía, me abstraigo de la conversación trabajando mientras tanto. Eso es abstracción. Yo creía que estaba bien, pero estaba siendo engañado, ¿sí? Por el enemigo en uno de los extremos que era la falsificación. Porque yo decía, no, yo total le pongo atención, ¿sí? Pero estoy abstraído en otra cosa. Y ya la perversión o el otro extremo es la distracción. Ahí sí ya estoy distraído, ya no pongo atención. En el otro al menos pongo algo de atención, aunque estoy haciendo otra labor, estoy abstraído. Bien. Ahora, eso no quiere decir que
toque siempre estar en una sola labor para poner atención, pero sí, toca estar intencionalmente haciéndolo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres a veces pueden hacer varias cosas al mismo tiempo y mantener la atención, cosa que no podemos hacer los hombres, ¿bien? Por diseño de Dios. Entonces, tenemos aquí atención, ¿bien? Veamos acá, obediencia, ¿bien? Entonces, aquí dice, lleva mi yugo. El yugo de Cristo sigue siendo yugo, pero es un yugo, ¿cómo es? Suave. O sea que tenemos que obedecer, pero bajo un yugo, ¿sí? O sea, la obediencia implica yugo, implica una presión, implica algo sobre nosotros. O sea, la obediencia no es algo súper placentero, ¿sí? Porque uno quiere hacerle caso a las emociones, porque la carne, ¿sí? Pero la obediencia implica un yugo, pero el de Cristo, que es un yugo, sí, suave, pero sigue siendo un yugo, pero no el yugo del mundo, que es un yugo perverso y terrible. Entonces, hay que llevar el yugo, hay que ser obediente, ¿sí? ¿Qué es obediencia? ¿Sí? Cumplir rápida y gustosamente las instrucciones de Dios y de las autoridades establecidas por Él, de las autoridades establecidas por Él sobre ti, ¿sí? Vamos a poner acá. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es obediencia rápida y gustosamente, ¿sí? Hay algunas otras definiciones, por ejemplo, rápida, gustosamente, de buena manera, ¿sí? También he escuchado esa definición, ¿cierto? Las instrucciones de Dios y de las autoridades establecidas por el sobre. O sea, las autoridades legítimas, ¿sí? Bien. Y el centro de verdad, pues obediencia. La falsificación es sometimiento, ¿sí? El sometimiento. Entonces, no, yo me someto a esta persona y voy a obedecerle en todo lo que me diga. A veces vemos mucho sometimiento en las iglesias. La gente le obedece todo al pastor, ¿sí? O al líder sin verificar si es bíblico lo que se está haciendo o no, o sin verificar si lo que está diciendo tiene evidencia. Está hablando mal de otra persona, ¿sí? Pero a ver, muéstrame las evidencias. ¿Bien? Entonces eso es sometimiento. O ya la perversión es la obstinación, desobediencia en sí, necedad. Bien, entonces voy a poner desobediencia antes de obstinación porque usamos más desobediencia acá en el mundo latino que obstinación. Bien, y también tenemos necedad como una de las partes allí. Bien, bien, entonces eso es obediencia. Bien, y voy a verificar veracidad. Veracidad es bien importante. A mí me gusta veracidad mucho porque es que si no partimos de lo correcto, pues perdemos mucho tiempo y tenemos que redimir el tiempo. Generamos desconfianza. La veracidad nos afecta a otras cualidades de carácter. Entonces, y vamos a ver cómo también están entrelazadas y se afectan unas a otras. Entonces, cumple tu palabra, nos dice el Señor Jesús. Cumple tu palabra. ¿De qué es veracidad? Comunicar que Dios está en tu vida y palabra expresando y haciendo lo que es correcto, genuino y exacto. ¿Sí? Wow, es una definición no tan fácil. ¿Sí? Pero, o sea, ser testimonio de que sí, Cristo está dentro de ti, haciendo, expresando y haciendo lo que es correcto. ¿Sí? Genuino. O sea, no decir las cosas y por dentro estar pensando otras. ¿Sí? No, te obedezco, por eso nos sucede con los hijos, te obedezco, pero por dentro le están desobedeciendo, ¿sí? Me toca porque eres mi papá, ¿sí? Pero por dentro, ¿sí? No, algo genuino, algo verdadero y exacto, lo que es, ¿bien? Ni más ni menos. A veces nosotros por querer ser veraces exageramos y terminamos, ¿sí? Inventando. Y inventando es uno de los extremos, veamos los extremos. Veracidad, honestidad, un extremo es la mentira, la invención. ¿Bien? Y el otro es la falsificación y la perversión es la falsedad, la deshonestidad. A veces decimos mentiras, ¿sí? A veces inventamos cosas, a veces sin querer, porque tenemos ya una costumbre, o sea, no hemos logrado el carácter de veracidad y entonces exageramos, decimos otras cosas, ¿sí? Nos inventamos historias, y estamos mintiendo o haciendo invención, ¿sí? Y
pero diferente es ya planear la mentira, que es la falsedad y la deshonestidad. Bien, esa es la perversión. Bien importante que la palabra de Dios, ¿sí? Si vamos bien al hebreo y a la traducción correcta, ¿sí? No es no mentirás, ¿sí? Sino no dirás falso testimonio, ¿sí? Sobre tu pueblo. Porque Rahab mintió, ¿cierto? ¿Cierto? Pero le fue contado por justicia, ¿cierto? Y por eso está en la genealogía del Señor Jesús, ¿sí? Pero ella mintió, ya no dijo dónde están los espías, ¿cierto? Ah, ¿sí? Porque es dar falso testimonio acerca de tu propio, ¿sí? Esa es la base fundamental. Ahora, más allá, obviamente no tenemos que mentir, ¿sí? Pero eso ya tiene que ver con esta cualidad del carácter, que es veracidad. Y vamos a ver la última, que es responsabilidad. De pronto podemos ver otras más sencillas, pero quiero ver responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando nuestros hijos están pequeños, ya empiezas a darles órdenes y ya ellos tienen que empezar a adquirir una mediana idea de la responsabilidad y lo deben demostrar a través de sus frutos, cumpliendo las pequeñas responsabilidades que les asignemos. No debemos asignarles más de las responsabilidades que puedan cumplir, pero no menos. Bien, entonces el mandato de Cristo es reconcilia. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver la reconciliación con la responsabilidad? Bien, veamos la definición. Saber, responsabilidad es saber y hacer lo que Dios y otros esperan de mí, asumiendo las consecuencias de mis decisiones. Note que yo podía haber dejado la definición solo hasta saber y hacer lo que Dios y otros esperan de mí, eso es responsabilidad, pero asumiendo las consecuencias de mis decisiones. ¿Eso qué quiere decir? Que la responsabilidad no es solo con otros, sino es conmigo mismo. ¿Bien? Y por eso tiene que ver con una reconciliación en lo que yo fallo, porque es que no soy perfecto. Yo puedo fallar, ¿sí? Yo no puedo esperar la perfección de mi hermano, ¿sí? Pero sí puedo esperar, ¿sí? El querer cada vez imitar al varón perfecto que es Cristo, ¿sí? Eso sí, o sea, no porque no se espere la perfección, entonces sigues en las mismas de hace 10 años, no, tiene que haber una mejoría en carácter, ¿sí? Porque el carácter se va dando y se va viendo y va creciendo, ¿bien? Y por eso también nos podemos equivocar y debemos asumir las consecuencias de cuando decidí ser irresponsable o decidí ser responsable, ¿sí? Las buenas consecuencias de ser responsable y las buenas y las malas consecuencias de ser irresponsable. Y tiene que ver con una reconciliación conmigo mismo también. Bien, eso es la profundidad de la responsabilidad que nos da en ese pasaje de Mateo 5 el Señor Jesucristo. Bien, centro de verdad, responsabilidad, y un extremo es evadirme. No, pues eso, en lugar de ser responsable, no sabe que yo mejor no trabajo en eso, ¿sí? Me evado, escurro el bulto, no me meto en ningún proyecto, no emprendo nada, ¿sí? No asumo ninguna obra, ninguna responsabilidad, eso mejor que todo lo hagan los demás y no hago nada. Eso es evasión. O la otra ya es la irresponsabilidad, que sí, tengo una responsabilidad y decido no seguirla, no hacerla, no lograrla, no cumplirla. ¿Bien? Entonces, eso ya es irresponsabilidad. ¿Bien? Bien, entonces acá tenemos una idea general de este tema de las cualidades de el carácter. Recordemos, tenemos algunas, otras no tenemos y otras estamos entregándolo a Dios y siendo moldeados por Él. Bien, entonces voy a mostrarles cuál va a ser la aplicación práctica y luego vamos a ir a los grupos pequeños con 3 preguntas para discutir. Entonces, nuestra aplicación práctica para la próxima semana, de las cuales también hay que enviar evidencia, porque recordemos que el énfasis de este trimestre es que ustedes practiquen, por eso es que no tenemos libro, ¿sí? Porque hay varios libros de carácter, pero el carácter requiere mucho ejemplo, entonces es mejor que ustedes puedan practicar un poquito. ¿Bien? Ya si queremos profundizar después, bueno, entonces hay buen material para profundizar y qué bueno que ustedes también sean maestros de carácter y puedan enseñar carácter a otros, a padres, para que también enseñen carácter a sus hijos. ¿Bien? Entonces, veamos acá. Listo. Aquí tenemos la aplicación práctica de hoy.
Bien, ahí creo que estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Ok, aquí está. Bien, ahí está completa. Bien, entonces tenemos dos partes de la aplicación práctica. Bien, para la próxima semana. En esta semana ya de hoy en adelante, usted debe hacer esta aplicación práctica con sus hijos. Bien. Entonces, ¿sí? Cada uno va a identificar en sus hijos, cada uno por aparte primero. Si padre o madre, en sus hijos, los que aún no tienen hijos, entonces ya hemos hablado en un discípulo. Bien, identifica en tus hijos 3 cualidades de carácter cristiano que estén viviendo en el centro de verdad, o sea, que las tengan. No, a veces no en todo momento, pero bueno, yo ya lo veo que sí tiene responsabilidad. Bien, eso es. ¿Sí? Y ora en agradecimiento a Dios por ello. Comparte algo del resultado de tu oración. La idea es que compartan con su cónyuge, ¿sí? Lo que oraron. ¿Sí? O sea, busquen las individuales y oren, ¿sí? Y luego compartan y oren juntos. Bien, y luego Dios les va a hablar respecto a eso, ¿sí? Les va a llevar a agradecer o a inclusive ver que esa cualidad de carácter es algo que de pronto él ya lo ha dado como un don, como un talento o como algo que sus hijos quieren profundizar más, entonces tienes que inclusive enseñarles más. Bien, Dios va a hablar, ¿sí? Y también identifican tus hijos 3 cualidades de carácter cristiano que tienen uno de los extremos, ¿sí? Y ora pidiéndole a Dios para que te dé de nuevo en enseñarle la cualidad correcta, ¿sí? De eso. Y ore juntos luego en oración, compartan qué les dice Dios. Vamos a poner un piso para, ¿sí?, el trabajo de carácter cristiano. Y esta es la cualidad de carácter. De todas formas, voy a ponerla aquí en el chat para que pues quede, aunque también se les va a mandar por el grupo pequeño. Bien, bien. Y ahora vamos a mirar las preguntas del grupo pequeño. Bien, vamos a mirar nuestras preguntas del grupo pequeño. Aquí están y acá están nuestras 3 preguntas. Bien, dice, primera pregunta. ¿A qué te desafía para contigo y tus hijos el saber ahora algo de carácter? O sea, lo poco que hemos visto, ¿qué te está desafía para ti mismo y para tus hijos? ¿Sí? ¿Qué te está desafiando? La 2. ¿Qué cualidades de carácter crees que necesitas más dedicación y un trabajo intencional de enseñanza para enseñárselas a tus hijos? ¿Sí? Note que acá las vamos a decir sin orar, ¿sí? Es lo que tú has visto, pero luego vamos a tener tiempo de orar porque a veces nuestros hijos tienen una que yo digo, bueno, no tienen una, le hace falta esta, pero Dios me dice, empieza a trabajar esta otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con una estructura, con una interdependencia en esas cualidades de carácter. Entonces nos vamos a disponer a Dios a lo que nos diga. Pero acá vamos a decir cuáles yo creo que me toca trabajar con mis hijos porque los veo que como que hace falta. Bien, ahora, esto es de todos los hijos. No es que los hijos de tales cristianos, si así sean más obedientes que los de uno, todos están en el trabajo de entregar cosas a Dios, ¿sí? De carácter cristiano. O sea que esto lo tenemos todos los padres con nuestros hijos. Y tercera, ¿qué cualidades de carácter crees que no necesitas iniciar un trabajo de enseñanza profundo con tus hijos? No necesitas aún enseñar, sino más bien mantener lo que se ha logrado e ir mejorando cada vez. Es decir, hay algunas cosas que ya tus hijos empiezan a evidenciar de carácter cristiano. Eso lo que es que no hay que enseñarles, ¿sí? Pero tengo que mantenerlo y enseñarle de a poco, pero no un trabajo intencional como cuando se tiene una valencia, un trabajo más profundo de dedicación, ¿sí? Acá somos intencionales de enseñar, pero vamos a mantener y ir mejorando cada vez. ¿Qué cualidades crees, ¿sí?, que con tus hijos no necesitas trabajar tan rápido? Bien, bien, esas son nuestras preguntas para hoy. Entonces vamos a pasar al grupo pequeño. Vamos a tener un tiempo allí en grupo pequeño corto y volvemos. Ya la publico en el chat. Ok, sí, eso te iba a decir, Oscar, gracias. Bueno, entonces... Vamos a poner entonces... el chat de acá del WhatsApp, del WhatsApp, entonces, del Zoom. Gracias. Vamos a ir al grupo pequeño.
Por favor, acepte la invitación del grupo pequeño y no se salga todavía de la clase una vez terminado el grupo pequeño porque venimos a tiempo de preguntas, respuestas y anuncios muy importantes. Recuerden que hasta las 10 de la noche hora de Bolivia, 9 de la noche hora de Colombia termina la sesión. Ok, entonces ya en este momento usted va a recibir la invitación. Permítanme un segundo. Muy bien. Tome la iniciativa para participar. Participe activamente. Ya les envié la invitación, hermanos. Intencional acerca de la atención, cómo se puede construir esa parte de su carácter. Él tiene 4 años, pero es un problema porque obviamente su atención no es tan buena, entonces la obediencia no es tan buena. Eso quisiera concretamente saber en qué forma práctica puedo hacerlo, construirlo en él. Okay, Carolina, bueno, vamos a tocar ese tema en unas sesiones siguientes. Al menos vamos a tratar de hacer 2 enseñanzas de 2 cualidades de carácter completas de cómo enseñarlo y una va a ser atención. Yo creo que la otra va a ser obediencia, que creo que es un sentir común, pero vamos a mirar cuál es la segunda. Pero sí atención es fija porque esa sí es la primera. ¿Sí? Eso sí necesitamos primero. Ahora, obviamente los hijos a veces unos tienen más atención que otros, unos son más activos que otros, los niños son más dispersos, los hombres sí ponen menos atención, entonces hay diferencias, ¿no? Pero vamos a mirar cómo empezar a fundamentar, ¿sí? También a veces tiene que ver con la capacidad de actividades que hay, ¿sí? O también con el dominio de las emociones. Entonces hay algunas cosas que vamos a ver, pero sí, seguro que atención vamos a ver. Esa fija sí la vamos a ver. De pronto, ¿puedo aportarle algo? Claro, hágale usted del estado. Pues sí, o sea, como dice Oscar, se requiere bastante tiempo para poder desarrollar la cualidad de la atención. Pero algo inicial, yo le invitaría, empiece a orar por su hijo. En la noche, ya cuando esté quieto, calmado, si posiblemente ahora todos los niños los diagnostican con déficit de atención, hiperactividad, entonces empezar a orar. Ore, póngala, no sé, de acercarse a su hijo, tocarlo, y ministrar la paz de Dios. A veces los niños aún en el vientre han sido muy sobreestimulados ahora con todo esto de la psicología que sobreestimula. El vientre fue sobreestimulado y su alma no está en paz. Entonces yo diría que empezar a orar, Señor, traiga paz, Espíritu Santo, ministra tu paz. Y yo creo que ese es uno de los pasos efectivos, un tic para que podamos como empezar a dar esos pasos y ayudarle a su hijo. Ya voy a darle comida. Espérese. No. Listo. Vamos con Felipe antes de que sirvan la comida por allá. Entonces démosle la oportunidad a Felipe. Perdón, Luis Fer. Yo creo que podemos dar libertad si alguien tiene que retirarse. ¿Sí? Ok. Se cerró tu micrófono, Luis Fer. Falta un minuto para las 9 en punto. Entonces, si alguien necesita salir de la sala, puede hacerlo con libertad y le damos la palabra a Felipe, luego a María Lagos y luego Laura y Alejandro. Gracias. La pregunta es frente a la virtud de carácter del cuadro del número 49. Me llamó la atención cuando estábamos mirando la veracidad. Leí niégate a ti mismo. Yo pensaba que ahí la virtud sería como la abnegación, porque la definición virtud es, como estamos hablando como virtudes de carácter, parecía que la definición, el centro verdad virtud pareciera ser como la misma, o sea, la definición con la misma palabra que lo incluye. Entonces, no sé si ahí cabría en el centro verdad como abnegación o estoy mal o si la podrían
explicar un poquito mejor. Gracias. Pues, el mandato allí es niégate a ti mismo, ¿sí? Ese es el mandato, pero la cualidad de carácter es virtud. ¿Por qué es el mandato niégate a ti mismo? Porque cuando uno logra negarse a toda nuestra carne, ¿sí? Es decir, decidir solo por la forma de Cristo, pues entonces somos virtuosos, ¿sí? Bien, pero ¿qué es virtud? Es la excelencia moral que manifiesta mi vida, ¿sí? Cuando está en armonía con los estándares de Dios y hago lo correcto constantemente. Entonces, aunque podíamos poner de pronto virtud, abnegación, pero digamos, la abnegación es como la causa, pero no es como, o sea, la causa que el Señor nos muestra en ese mandato. Si tú eres abnegado a ti mismo, entonces vas a producir virtud, pero es como una causa, más no es como parte, yo creo que de la instrucción específica, ¿no? Pero podemos ilustrarle el ejemplo de esa forma. Bien, pienso yo. Ok, vamos con María Lagos. No se escucha, María, no se escucha. De pronto te apagaron. Se escucha muy lejos. Mientras arreglas eso, le damos la oportunidad a Laura y Alejandro, mientras María logra arreglar su audio. ¿Allí se escucha mejor? Dale. Ok, sí, ahora sí. ¿Sí? Ok, eran los audífonos. Bueno, mi consulta era la siguiente, ¿no? Más que todo un caso práctico donde yo quise aplicar el tema de las cualidades de carácter en una reacción que tuvo mi pequeño de que estaba molesto, pues él tiene 4 años, entonces su reacción fue como que empujar algo, ¿no? Y entonces yo le empecé a hablar y le dije, bueno, hijo, tú no podemos reaccionar así, acuérdate que nosotros tenemos que modelar a... Se perdió. Se le fue. A Cristo. Modelar a Cristo. Ay, se fue María. Laura y Alejandro. María está desde Lima, ¿no? Pero bueno. Sí. Sí, hay personas que no son creyentes y que muestran alguna cualidad de carácter como la puntualidad, por ejemplo. ¿Cómo podemos explicar esto? Porque pues ahí no es fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo lo explicamos? Bien, recordemos el carácter, vimos en la sesión anterior, el carácter es algo por lo que te caracteriza. Perdón, María, fue que se te cayó el sonido, entonces le dimos la oportunidad a Laura y Alejandro y ya Oscar estando en la respuesta, ya te damos nuevamente la palabra. Listo. Bien, entonces el carácter son cualidades que tenemos internas y se dan por la ley natural y se manifiestan plenamente en Cristo, ¿sí? Por eso podemos ver gente pagana con algo de cualidad de carácter, pero que van a ir al infierno, ¿sí? Entonces, la plenitud del carácter, o sea, el carácter cristiano, o sea, todo lo que es el carácter, o sea, todas esas, no solo esas 49, sino cualquier cuestión de lo bueno, ¿sí? Es Cristo, en su carácter, ¿sí? O sea, todo, por eso por él y para él, son hechas todas las cosas, todo el bien proviene de él. Entonces, en su plenitud. Pero por ley natural, Dios le dio al ser humano la capacidad de decidir libremente y de razonar la verdad. Yo puedo razonar la verdad y decidir libremente y decidir obedecerla, así no sea cristiano. Y voy a manifestar unas cualidades del carácter, ¿sí? Bien, pero el carácter no me sirve para ser salvo, sino que precisamente una vez que soy salvo, ya el carácter se hace natural en mí, ¿sí? No solo que lo aprendí, sino que es el resultado, digamos, obvio de ser cristiano, ¿sí? Es un carácter cristiano, ¿sí? Esa es la diferencia, sería. Bien, y entonces muchas gracias, Laura y Alejandro. Laura, y vamos a volver con María. María. Ay, ya alcanzó. Hola. Perdón, no sé, se me fue todo, César, y bueno. No sé si llegaron a escuchar la consulta, si se llegó a escuchar, ¿no? No. Bueno, mi consulta va por el lado de cómo manejar en el caso de un niño de 4 años puntualmente cuando uno trata de explicarle
de que debemos pues manejar, controlar un poco la ira o el enojo, controlarlo, ¿no? Porque él como que quiere reaccionar de repente de empujar algo porque está molesto. Entonces yo traté de decirle que necesitamos ser pacientes como Jesús, que eso nos enseñaba Jesús, porque no podemos reaccionar así. Y entonces mi pequeño de 4 años me dijo, pero mamá, Jesús también se molestó y Jesús también tiró cosas, porque en algún momento ha visto el capítulo pues en el superlibro de cuando Jesús en el templo. Entonces de verdad que sí me dejó así con poco argumento, le traté de explicar la situación de por qué Jesús hizo eso, pero cómo poder aplicarlo allí cuando ellos con su razonamiento, me imagino el lado pues humano, buscan justificar su mal comportamiento. Bien, María, ahí hay dos cosas y una de las intenciones de la pregunta que vimos en grupo, ¿sí? Era identificar en qué debemos trabajar. Entonces, en ese caso, él no solo está queriendo saber una explicación bíblica de, mira, esto lo hizo, esto hay que modelarlo. Obviamente hay que decirlo, pero necesitamos ir más allá. Entonces, podemos hacer un estudio de ¿sí? Qué sucede, o sea, qué tiene que ver con esa cualidad de carácter y ver pues la cualidad de carácter de mansedumbre, ¿sí? Apacibilidad, docilidad, suavidad, esa cualidad de carácter. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí hay que hacer un estudio con ellos de la cualidad de carácter. Con él, poco a poco, vamos a entenderlo en la Biblia, vamos a entenderlo de diferentes formas, vamos aquí a enseñar cómo enseñarlo, y tú empiezas a hacer esa enseñanza intencional de esa cualidad de carácter, ¿bien? Ahora, en el caso de que el Señor Jesús, ¿sí? Obviamente, vemos que también tuvo ira, y el Señor también, y el Padre también tiene ira, ¿sí? ¿Qué vemos? Fueron actos de justicia, pero hay una diferencia, ¿sí? El Señor no es que no nos deje a nosotros tener ira, ¿sí? Es bien importante, nosotros podemos estar airados, pero dice, airados más no pequéis, no dejes que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, podemos tener ira, pero debemos saberla manejar. Ahora, cuando hacemos un estudio de la ira, ¿sí? Vamos a entender qué es la ira de Dios, ¿sí? Porque a veces nosotros hablamos solo de la gracia, más no de la ira y la justicia de Dios, ¿sí? Y cuando veamos qué es la ira de Dios, entonces vamos a entender que la ira de Dios, ¿sí? Es justicia de Él, ¿sí? Eso es la ira, la justicia de Él completa. Pero por amor nos tiene misericordia, ¿sí? Porque lo único que nos merecemos es la ira de Dios. Es lo único, ¿sí? Pero a nosotros no nos daba la facultad de la ira total, sino, ¿sí? De que podemos airarnos, pero no le demos lugar al diablo, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a dominar nuestras, ¿sí? Emociones, y en este caso, tener la cualidad de carácter de mansedumbre, en este caso, ¿bien? Entonces hay que empezar a enseñarle a él con un estudio específico, poco a poco, no importa que tenga 4 años. Vamos a ver algunas pequeñas herramientas para niños pequeños, pero que sea un estudio intencional, que él vea, y esto es mansedumbre, y háblale en mansedumbre, ¿sí? Y empieza a cultivar en su alma esa cualidad de carácter, ¿sí? Para que decida en mansedumbre. Bien. Vamos a verlo más adelante. Bueno, entonces, a ver, yo miro por acá. La última pregunta ya para terminar. En adolescentes, ¿cómo ser intencional en cuanto a la virtud de la humildad, en cuanto a la aplicación de la rebeldía? Y más si no se ha realizado un trabajo con anterioridad en su niñez. Gracias. Ok, bien. Nunca es tarde para empezar. Entonces, hay que empezar. Ahora, la rebeldía no solo es una falta de humildad, ¿sí? La rebeldía se da, ¿sí? Porque pudimos haber dañado algo de la dignidad de Dios en ellos en algún momento. Y entonces podemos, pues, lograr, ¿sí? Lograr, pues,
pues es esa situación. Aunque sí es un opuesto de la humildad, pero también a veces tenemos que ver algunas causas de ello. Entonces, cuando no tenemos exactamente la dignidad, la plomada divina, nos vamos a ir por un extremo al rechazo y por otro extremo a la rebeldía. Y tú en la misma pregunta lo dices, cuando no se hizo desde pequeño, pero nunca es tarde. Entonces, ¿qué tenemos que empezar? Empezar con humildad, empezar a buscar esa raíz de amargura respecto a esta rebeldía y sanar eso. ¿Sí? Hay que sanarlo y hay que bendecirlos allí en ese momento. Y enseñar humildad, sencillez, modestia, ¿sí? En eso, porque digamos, a veces la rebeldía tiene que ver con odio, ¿sí? Con el mismo orgullo, con la misma autosuficiencia. Entonces tenemos que mirar cuál es correctamente la raíz de allí, pero sí, intencionalmente enseñar humildad y nunca estar. A veces pensamos que a los jóvenes ya no hay que enseñar, no. Así, antes de que tengan 20 años, les vamos a enseñar de todo y vamos a hacer la enseñanza intencional. Y inclusive cuando son jóvenes es más fácil aún enseñarles porque podemos ponerles aún más herramientas. Ellos ya escriben, ya leen, ya pueden producir, entonces pueden aprender un poquito más de ello. Y también podemos, una vez les enseñemos, darles oportunidad de que puedan decidirse por la humildad en lugar de la rebeldía. Ok, bueno, entonces gracias, Oscar, por tu tiempo. Y vamos a cerrar en oración. Le quiero pedir favor. Antes quiero algunos anuncios, Pablo, aunque ya